movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. El primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Juan Callazo, Costa Rica. A partir del 26 de mayo de este año, el matrimonio civil igualitario será una realidad en nuestro país. Esta se une a otras conquistas sobresalientes de movimientos sociales que llevan décadas de luchar por los derechos de las personas sexualmente diversas. Y además de celebrar una noticia como esta, que le permite a muchas y muchos empezar a tener los derechos que otras personas de nuestra sociedad disfrutan plenamente, consideramos que esta es una oportunidad excepcional para reflexionar sobre la historia de las reivindicaciones que han luchado porque en Costa Rica tengamos una sociedad más igualitaria, donde ninguna persona sea discriminada por compartir la vida con alguien de su mismo sexo. Mi nombre es Randall Chávez Zamora y les doy la más cordial bienvenida al Hilo de la Historia, el podcast de historia de Costa Rica del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de 101.5 Costa Rica Radio. Esta noche me acompaña mi compañera Seidy Salas. Hoy en el Hilo de la Historia hemos preparado un episodio con varias voces que ampliarán nuestra conversación con José Daniel Jiménez Bolaños, investigador del Centro de Investigaciones de Identidad y Cultura Latinoamericana, el CIICLA de la Universidad de Costa Rica, y profesor de la Escuela de Historia. José Daniel se ha dedicado al estudio histórico de los movimientos que han abogado por la defensa de las personas sexualmente diversas y ha publicado trabajos relacionados con la criminalización de la diversidad sexual en nuestro país, la historia de las celebraciones del orgullo gay, y ha rastreado también los orígenes de discusiones fundamentales como el matrimonio igualitario y el surgimiento del VIH-Sida en Costa Rica. Esta noche hemos invitado a José Daniel porque recientemente defendió su tesis en el programa de posgrado en Historia, sobre la que sin más quisiera que nos comentes. Felicidades por esa presentación de tesis y buenas noches, José Daniel, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por invitarme y un honor poder compartir con ustedes. Es un honor para nosotros, más bien, que estés con nosotros. José, si uno revisa tus trabajos académicos, uno nota inmediatamente que te has dedicado a la historia de la diversidad sexual. Es decir, vos sos un historiador de las luchas por la diversidad sexual en nuestro país y un historiador interesado en el tema de la sexualidad en general. Pero si uno lee el título de tu tesis, resulta que en ella has trabajado la heterosexualidad. Contanos qué fue lo que trabajaste en la tesis y cómo se relaciona esto con el tema que nos convoca esta noche en el Hilo de la Historia. Bueno, como vos mencionas, Randall, la tesis de maestría básicamente tenía por objetivo analizar la construcción y regulación de la heterosexualidad en Costa Rica, básicamente en la segunda mitad del siglo XX. Y yo podría afirmar que esa tesis es un producto directo de mi tesis de licenciatura que sí tiene una relación directa con el tema de la diversidad y que básicamente analizaba el desarrollo de la diversidad sexual en Costa Rica a partir de la década de los 80. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando yo hice esa tesis de licenciatura, yo la empecé a escribir por ahí en el 2011 y un año antes, en el 2010, la Sala Cuarta se había pronunciado para ponerle un freno a un referéndum que se quería hacer a nivel nacional para saber si las personas estaban de acuerdo o no con aprobar algún tipo de legislación sobre las parejas del mismo sexo. Entonces, esa coyuntura del 2010 a mí me impactó muchísimo y por ende fue que decidí hacer mi tesis de licenciatura específicamente sobre esa coyuntura. Sin embargo, cuando empecé a desarrollar el análisis, me di cuenta que para poder entender ese proceso histórico que se había desarrollado con relación al referéndum, tenía que irme mucho más hacia atrás. Entonces, yendo hacia atrás, buscando antecedentes, me di cuenta que la década de los 80 era un parteaguas para la historia de la diversidad sexual en este país. Y una vez que terminé esa tesis de licenciatura, me percaté de que había una gran cantidad de discursos de diversos sectores de la población sobre la diversidad sexual y me llamaba la atención que el otro lado de la moneda, es decir, la normalidad, en este caso la heterosexualidad, nunca... Exactamente. De hecho, en la tesis siempre está en cursiva. Pero sí, la normalidad nunca aparecía o siempre se tomaba por sentado, a pesar de que su presencia era bastante notable, ¿no? Por lo tanto, cuando inicié mi tesis de maestría, decidí que ese es el tema que quería
abordar, que sí representaba un desafío más grande, ¿no? Porque se trata de un objeto de análisis, un objeto de estudio un tanto omnipresente y por lo tanto difícil de rastrear. Entonces, precisamente, pues, suponemos, ¿no?, que son pocos los estudios históricos que se han dedicado además a esta temática de la diversidad sexual en Costa Rica y me imagino que en la región. Contanos si vos sabés si esto también, digamos, si estos estudios que vos estás empezando a realizar son parte de alguna tendencia que también se esté desarrollando recientemente en la disciplina de la historia. Digamos, si uno lo ve en la perspectiva de Costa Rica, han habido bastantes investigaciones vinculadas con el tema de la diversidad, pero no son investigaciones históricas. Es decir, en la psicología, el derecho, el trabajo social han producido trabajos importantes sobre el tema de la diversidad. Y con respecto a la historia, por ejemplo, en Costa Rica estaban los trabajos de Jacobo Schifter, quien fue un investigador muy importante que publicó algunos libros sobre el tema a finales de los 80 e inicios de los 90. Y más recientemente, por ejemplo, Patricia Alvarenga también ha trabajado el tema, principalmente de la sodomía, en la primera mitad del siglo XX. Yo cuando estaba estudiando en el bachillerato, realmente nunca tuve acceso a ningún tipo de investigación sobre la diversidad y por eso, esos fueron los motivos, ¿no?, por los cuales me interesó el tema. Y más recientemente han habido algunos trabajos interesantes en el área centroamericana, pero en general en esta área no han habido muchos estudios sistemáticos sobre la diversidad, es decir, realmente se trata de un tema emergente que apenas está desarrollando investigaciones en distintos lugares. Sin embargo, a nivel global sí se trata de un tema plenamente consolidado, es decir, si uno ve las investigaciones en Norteamérica, en Europa, realmente la historia de la sexualidad y más específicamente de la diversidad sexual sí representa un campo de investigación ya bastante nutrido. Eso te iba a decir porque yo, a pesar, digamos, de ese desarrollo como más inicial que existe en Costa Rica, internacionalmente sí es un campo que está muchísimo más en boga. ¿Cuáles son los temas que vos podés identificar que se están trabajando de manera más sistemática a nivel internacional en temas de historia de la sexualidad? En un primer momento, las investigaciones estaban vinculadas con el tema del VIH, ya que en los 80s, cuando surge el virus, eso va a provocar que desde la academia sea necesario entender qué es lo que está pasando, un poco similar a lo que estamos experimentando hoy en día. Entonces, una gran cantidad de investigaciones en los 80s y los 90s tenían que ver con VIH. Ya más recientemente, por ejemplo, el tema trans ha ocupado un papel importante, investigaciones acerca de la despatologización de las identidades, la cuestión de la identidad de género está muy en boga. También cuestiones vinculadas con la teoría queer, es decir, han habido investigaciones históricas que dialogan con perspectivas teóricas bastante interesantes que plantean, por ejemplo, la construcción social e histórica de la sexualidad. Y también hay una beta de análisis interesante sobre periodos históricos bastante antiguos, es decir, ver cómo era la dinámica de la sexualidad en momentos como la época media, el Renacimiento, el siglo XIX, cosas por el estilo. De acuerdo. Tal vez si nos podemos detener un poquito en esto que te quisiera preguntar, porque si revisamos tus trabajos, y aprovecho para decirle a todas las personas que pueden encontrar tus trabajos en línea con tan solo googlear tu nombre completo, José Daniel Jiménez Bolaños, nos enteraríamos de que la década de 1980 es fundamental para tus investigaciones. Tal vez, José, antes de que vayamos a una pausa, introducirnos un poquito a esto de la década de 1980. Digamos, si uno ve el desarrollo del tema de la diversidad sexual en Costa Rica, antes de la década de los 80, uno encuentra menciones muy esporádicas, muy fragmentarias. Realmente no se trataba de un tema que se discutiera ampliamente en el ámbito público y eso va a cambiar a partir de la década de los 80, especialmente a partir de 1985, que es cuando se da el primer caso registrado de una persona
con VIH en el país, y eso básicamente va a catalizar una gran cantidad de discusiones por parte de muchos sectores políticos, religiosos, educativos, periodísticos, que van a abordar el tema en un primer momento de la homosexualidad, pero ya más adelante también de la diversidad sexual. Entonces realmente la década de los 80 podríamos decir que es un parteaguas, porque es a partir de ese momento que inicia en Costa Rica realmente una discusión amplia y pública sobre ese tema. Básicamente por toda la emergencia que implicaba el VIH y la incertidumbre social que causaba. Es decir, en los primeros momentos no se sabía muy bien cómo se contraía el virus, se trataba de buscar a quién echarle la culpa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los homosexuales fueron como los culpables, ¿no?, a que eso estuviera sucediendo. Y también es interesante que en la década de los 80 es cuando se forman, al menos desde la homosexualidad masculina, los primeros grupos organizados civiles que empezaron a luchar por sus derechos. Digo homosexualidad masculina porque las mujeres lesbianas ya tenían una cierta organización desde la década de los 70, principalmente porque habían tenido contacto con las teorías feministas, y eso les había posibilitado una movilización política antes incluso de que surgiera el tema del VIH. Bueno, y precisamente antes de hacer una pausa, queremos escuchar un pequeño testimonio de una de las personas que vivió muy activamente en esta década de los 80 y que desde entonces y en la actualidad es un activista por los derechos de las personas sexualmente diversas de nuestro país. Esto fue lo que nos comentó Marco Castillo. Me llamo Marco Antonio Castillo Rojas, activista por los derechos humanos desde hace casi 35 años, actualmente presidente de la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos de Costa Rica. En la década de los 70 del siglo pasado hubo la primera organización que luchó por nuestros derechos. Con la aparición del VIH se reafirmó la lucha contra los prejuicios existentes sobre la homosexualidad y la propagación del VIH. El gobierno, 1986-1990, había hecho redadas en los bares y discotecas donde se reunía la gente de la diversidad sexual y de género y se la llevaba detenida, con el pretexto de hacerles exámenes obligatorios de VIH. Para entonces nacieron Las Entendidas, el Grupo Ecuménico de Fe, Movimiento 5 de Abril, la Asociación Nacional de Lucha contra el SIDA, Las Humanas, y posteriormente han existido otros grupos que han luchado y representado nuestros derechos. Hemos realizado talleres de sensibilización sobre la homosexualidad, lesbianismo, transexualismo. La pelea por el reconocimiento de derechos ha sido ardua, muy espinosa, porque el principal problema es que la sociedad no nos ha percibido como sujetos de derechos humanos, pues ni siquiera ha visto como algo natural la orientación sexual diferente a la heterosexual, agravado por los ataques religiosos, de los que siempre digo que están muy divorciados del amor que predicó Cristo. Hemos tenido enemigos en muchos cargos públicos, uno de ellos desde la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, que se dejó de decir que él no veía a ninguna persona de la diversidad sexual ni de género. También el Ministerio de Salud declaró de interés nacional la realización de un foro médico donde habría una charla que aseguraba que la homosexualidad era una enfermedad curable. El Opus Dei hizo una campaña de recolección de firmas para llevar al referendo, o sea, a votación popular, el reconocimiento de nuestros derechos. Por un recurso de amparo logramos que se impidiera el referendo, pues la Sala Constitucional reconoció por primera vez que lo nuestro se trataba de un derecho humano. Todo esto acompañado de manifestaciones ante la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así llegamos al día de hoy, donde contando con el apoyo de los dos últimos gobiernos, hemos llegado al resultado positivo actual. También hicimos una manifestación que llamamos de Invisibles. Con gran éxito hicimos también una manifestación que llamamos Incurables. Nuestra lucha es lograr que seamos ciudadanos igual que cualquier otro, no ciudadanos de segunda clase. Y nuestra lucha es llegar al reconocimiento y respeto social como lo merecemos, como nuestra unidad lo pide. Adelante, siempre adelante. El hilo se hilvana, se zurce, se enreda, se suelta y continúa, se teje y se hace trama. Vamos a una pausa y ya regresamos con El hilo de la historia.
Hoy estamos conversando con José Daniel Jiménez Bolaños, un investigador y profesor dedicado al estudio de la historia de las identidades sexuales en Costa Rica. Antes de la pausa, José nos estaba hablando de la importancia de este tipo de estudios, de todas las áreas y las épocas y los factores que se pueden estudiar, y cómo él en su investigación se centró en la década de los 80 en Costa Rica. Quisiéramos que nos contes, José, un poquito más sobre los hallazgos de tu investigación. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué descubriste? Claro, con respecto a la década de los 80, por ejemplo, uno de los primeros elementos que me llamó la atención fue los discursos médicos, es decir, en la prensa participaban una gran cantidad de autoridades médicas en el país, ministros de salud, directores de la caja, doctores, médicos, enfermeras, ya que el tema del VIH convocaba la opinión de esos expertos. Entonces, para mí fue muy interesante ver cómo el discurso médico, una parte de ese discurso médico, tenía muchas similitudes con el discurso religioso. Es decir, se trataba de un discurso, colocaba a los homosexuales como los culpables de la epidemia, los culpaba de haber roto un cierto orden natural y que por lo tanto esa era una de las consecuencias. Y también, por ejemplo, se estableció la idea de grupos de riesgo. Entonces, por ejemplo, las lesbianas, a pesar de que era un grupo que estadísticamente tenía muy pocas posibilidades de contraer el virus, aún así caían dentro de este grupo de riesgo por el simple hecho, ¿verdad?, de su orientación sexual. Entonces, algo que llama la atención de ese discurso médico es que empezó a crear una tipología, ¿no?, de las personas que tenían el virus. Entonces, por ejemplo, estaban las víctimas inocentes, que en este caso eran las personas hemofílicas principalmente, y por otro lado teníamos a los culpables de la epidemia. Junto al discurso médico, otro tema que me llamó mucho la atención fue el de la formación de grupos organizados que empezaron a luchar. En un primer momento, los grupos que se formaron estaban completamente enfocados en el tema del VIH. Es decir, aquí la cuestión del matrimonio ni siquiera se asomaba, ¿verdad? No era una prioridad, no era un punto en sus agendas políticas, ya que otras cuestiones eran más urgentes. Entonces, por ejemplo, a partir de 1987, que es cuando el número de hombres que tenían sexo con hombres se convierte estadísticamente en el grupo con la mayor cantidad de personas infectadas, es a partir de ese año que se forman las primeras organizaciones, y también cuando los discursos se vuelven todavía mucho más virulentos. Por ejemplo, por parte de las autoridades del gobierno se establecían redadas en los lugares de socialización de los homosexuales. Los metían en la cárcel, ¿verdad?, sin siquiera llevar un debido proceso. Entonces, parte de esta organización también iba en contra de esas actividades por parte de las autoridades policiales. Es decir, las redadas nocturnas realmente se convirtió en un factor que propició la organización, al punto de que incluso estos grupos organizados, junto a otros sectores de la población, lograron publicar una página en La Nación en la cual denunciaban públicamente a las autoridades estatales debido a estas actividades discriminatorias que estaban llevando a cabo. Entonces, realmente en los 80 es cuando se inauguran muchas de estas dinámicas que van a continuar a lo largo de los siguientes años. José, como decíamos al principio del episodio, el 26 de mayo el matrimonio igualitario será una realidad en nuestro país, pero esta es una discusión que, además de tener una lucha que es históricamente trascendental, también tiene un origen que no es que es un poco más reciente y que podría ubicarse desde la década de 1990. Pero ¿podrías contarnos un poco sobre todo esto? Porque tenés un artículo al respecto. Claro. Dentro de la tesis de licenciatura, uno de los temas que también me convocó, ¿no?, fue el tema del matrimonio. En la década de los 90, específicamente en 1994, se lleva a cabo la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el Cairo, que era una serie de conferencias, ¿verdad?, que se llevaban a cabo desde años anteriores y que tenían por principal objetivo juntar a las principales autoridades del mundo para que discutieran principalmente sobre el aumento demográfico, especialmente en el tercer mundo, ¿verdad?, que se percibía como una amenaza. ¿Qué pasa? Que con esta Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en el Cairo en el 94, el tema del aumento poblacional queda en un segundo plano
y en un primer plano empiezan a surgir otras temáticas que son las que se convierten en el eje de la polémica, entre ellas, por ejemplo, el aborto, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el tema de las uniones entre personas del mismo sexo. Costa Rica envió una comisión a esa conferencia en el Cairo. La comisión estaba conformada por autoridades estatales como parte del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, personas también pertenecientes al sector privado. Y lo interesante es que la comisión que envió Costa Rica desde un primer momento se colocó en contra de cualquier tipo de legislación que buscara legalizar las uniones entre personas del mismo sexo. Entonces, es a partir de 1994 cuando el tema entra ya en discusión y empieza a ser abordado por diferentes sectores. Yéndonos un poco más hacia adelante, en el 2001 se lleva a cabo un debate presidencial en la campaña del 2001, que interesantemente va a ser el primer debate presidencial cuya temática va a ser específicamente la diversidad sexual. Y entre las preguntas que le hacen a los candidatos y las candidatas estaba si estarían anuentes a considerar legalizar este tipo de uniones. Entre los que estaban en el panel, el candidato Abel Pacheco dio una respuesta un tanto ambigua que dio a entender para las personas que estaban ahí como que sí estaba de acuerdo en que eventualmente él podría legalizar esas uniones. Entonces se publicaron portadas de periódicos, ¿verdad?, diciendo que Abel Pacheco estaba de acuerdo, tal y tal. Y eventualmente Abel Pacheco tuvo que retractarse, incluso le mandó una carta a la conferencia episcopal diciendo que jamás, que él nunca aprobaría ese tipo de legislaciones. Entonces lo que llama la atención de este momento histórico es que yo digo que a partir de inicios del siglo XXI, el tema de la diversidad sexual y especialmente el tema de las uniones entre personas del mismo sexo se va a convertir en un tema ineludible de la contienda política. Es decir, a partir de ese momento, cualquier persona que optara por algún cargo de la presidencia o etcétera, tendría que dar su opinión explícita acerca de si estaba o no estaba de acuerdo con el tema. Entonces, realmente es a partir del siglo XXI cuando la cuestión del matrimonio se consolida como el eje central de la agenda política de los grupos organizados por la diversidad sexual y también dentro de la discusión pública sobre la diversidad sexual. Incluso lo podemos ver hasta el día de hoy, como en las últimas campañas presidenciales han sido realmente los temas de sexualidad y de identidad de género los que han causado una polarización en el electorado. Es decir, sigue causando mucha polémica. Históricamente, ¿cuáles son otros temas que siguen estando en la agenda, digamos? Porque puede ser que el tema del matrimonio igualitario haya consumido, digamos, una gran trayectoria de lucha, pero ¿cuáles son otros temas que históricamente han estado allí? Es importante recordar que en un primer momento el matrimonio fue un objetivo, pero después empezaron a establecer otras iniciativas. Por ejemplo, hubo iniciativas para legalizar las uniones civiles, para también las uniones de hecho. Hubo un proyecto llamado sociedades de convivencia, es decir, eran alternativas distintas al concepto de matrimonio que lo que buscaban era llegar a un tipo de igualdad con respecto a estas relaciones. ¿Qué pasa? Que en el 2003 un abogado de apellido Castrillo, él va a interponer un recurso de amparo debido a la negativa del juzgado de Alajuela para aceptar la unión que él tenía con su pareja de ese momento. Entonces, la Sala Cuarta va a acoger dicho reclamo, dicho recurso, y eso es en el 2003, va a ser hasta el 2006 cuando va a dar su sentencia en donde establece que no lo va a legalizar, pero de los 7 votos, 2 sí estuvieron a favor. Entonces, claramente no hay una posición consensuada en toda la Sala Cuarta. Y de hecho, a partir del siglo XXI, la primera década y media del siglo XXI, gran parte de la agenda política va a estar vinculada con esas distintas iniciativas, ¿verdad? Uniones de hecho, uniones civiles, sociedades de convivencia. Junto a esos puntos de la agenda política, otros elementos muy importantes que empezaron a tomar preeminencia fueron, por ejemplo, las cuestiones vinculadas con la población trans. Por ejemplo, si uno ve los informes anuales de la Defensoría de los Habitantes, es interesante ver cómo muchos de los reclamos que se hacían hacia la Defensoría tenían que ver con personas que se veían discriminadas por su identidad de género. E incluso si uno ve en la opinión consultiva que se estableció
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solamente se le consultó a la Corte acerca de la discriminación que surgía acerca de la inexistencia de una figura legalizada para las parejas homosexuales, sino que también se le preguntó acerca del derecho al nombre por parte de las personas trans, es decir, el derecho a su identidad de género. Entonces, yo diría que esos dos han sido los principales elementos que han formado parte de esa agenda política. Es que sin duda el tema del matrimonio es como un paso muy importante en una larga historia de luchas, ¿verdad? Como vos decís, el solo hecho de poder reivindicar el derecho a no ser discriminados, a no ser despedido de un trabajo por tu orientación sexual, a no ser sacado de un lugar público por tu orientación sexual, ha sido una lucha muy larga desde esta década de los 80 que nos contaban con toda la persecución que hubo también. Y precisamente queremos saber también qué significa el matrimonio igualitario y de qué conquistas se trata desde las mismas voces de quienes han sido los protagonistas de esta lucha. Escuchemos a Rodrigo Campos, un reconocido defensor público que ha dedicado su carrera a la defensa de los derechos civiles de las personas sexualmente diversas en Costa Rica. Hola, les habla Rodrigo Campos, directivo de la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos. El 27 de mayo entrará en vigor el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo. Este es un hecho histórico en la región centroamericana, posicionando a nuestro país, una vez más, en la vanguardia de los procesos históricos que ratifica el respeto por los derechos humanos de acuerdo con las demandas de nuestro tiempo. Sin embargo, este hecho ha sido el resultado de una larga lucha que muchas personas de distintas organizaciones, movimientos y colectivos de la diversidad sexual hemos venido desarrollando en este país desde décadas atrás. No es una concesión, ni una dádiva, y menos una herencia, como señalan algunos discursos propagandísticos que han querido desestimar y romantizar esta conquista. Sin mezquindad alguna, reconocemos el papel desempeñado en este proceso tanto por el gobierno anterior como por el presente, puesto que nunca en la historia política de este país, gobierno alguno se ha comprometido con las demandas y necesidades de la población de la diversidad sexual y de género. Esta lucha no termina aquí. Si bien hemos logrado alcanzar este y otros derechos, seguiremos vigilantes y atentos, pues también reconocemos que siguen existiendo fuerzas políticas de carácter conservador, religioso y fundamentalista, que a todas luces quisieran desconocer nuestra condición de ciudadanas y ciudadanos de primera categoría, como todas las demás personas. Adelante, siempre adelante. Y bueno, como siempre, se nos ha ido el tiempo volando, quedan muchos temas de conversación, hay mucho más que seguir conversando con José Daniel. Muchísimas gracias, José, por haber estado en nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Y ya para cerrar, conversamos con Daniela Bolaños, politóloga y encargada de la Unidad de Incidencia Política del Centro de Investigación y Promoción para América Latina de Derechos Humanos, CIPAC, una organización histórica en estas luchas. Sobre los retos con la entrada en vigencia del matrimonio civil entre parejas del mismo sexo, si bien son muchísimos, podríamos hablar de ellos en dos líneas muy generales. La primera tiene que ver con la entrada en vigencia en sí misma del matrimonio y por un lado, con cómo se van a dar los procesos efectivos dentro de la institucionalidad para que se reconozcan en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales los derechos asociados a esa figura del matrimonio. Porque si bien cualquier práctica contraria o que violente más bien esos derechos es inconstitucional, no quiere decir que no se vayan a dar esos casos. Y posiblemente incluso los disfracen de discursos jurídicos para limitar el acceso a esos derechos. Y eso va a venir asociado también entonces a un reto de fortalecer los mecanismos de denuncia y fortalecer la calidad de la información sobre las implicaciones que tiene la entrada en vigencia del matrimonio, porque también puede pasar que existan trabas en ciertos procesos por desconocimiento, no necesariamente o bien únicamente por una motivación discriminatoria. Y es muy importante que esos procesos sobre los mecanismos de denuncia y la calidad de la información se fortalezcan no solo en el gran área metropolitana, sino en todo el país. Otro de los retos con la entrada en vigencia del matrimonio evidentemente va a ser combatir los discursos de odio y discriminación, porque la discriminación no se va a detener con la entrada en vigencia del matrimonio y posiblemente
se den discursos que alegarán que se van a traer abajo la figura del matrimonio, y aunque esto no sea posible, evidentemente esos discursos movilizan a muchísimas personas y es un reto que tenemos que combatir, porque inclusive se pueden exacerbar las manifestaciones discriminatorias con la entrada en vigencia del matrimonio. Y la otra línea tiene que ver con que la lucha no se detiene únicamente o no se limita al tema de matrimonio igualitario. Tenemos que hablar no solo de combatir la discriminación por orientación sexual, sino también de la discriminación por identidad y expresión de género. Y eso tiene que ver también con entender que las luchas y los temas que movilizan ONGs, colectivos, personas activistas, no se limitan únicamente al tema de matrimonio igualitario. Y por eso, si queremos erradicar estos tipos de discriminaciones, hay que voltear la mirada y trabajar en conjunto con este tipo de organizaciones o también con estas personas, porque hay otros temas que tenemos que hablar, que hay que posicionar. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas adultas mayores LGBT? Que inclusive en este contexto, muchos a lo largo de su vida sufrieron los efectos de normativas discriminatorias que en su vejez pues tienen efectos mucho más graves. ¿Qué pasa con los procesos de reconocimiento de la identidad de género? En fin, muchos temas que es importante que sigamos trabajando porque siguen siendo retos. Y con esto nos vamos. No olviden que pueden escuchar este y los otros episodios de El Hilo de la Historia en Spotify y en nuestra página web ciac.ucr.ac.cr /El Hilo de la Historia. Muy buenas noches. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.